Muy bien, pues muy buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bien, ¿qué tal el jueves por la tarde? ¿Ya? Gracias a Dios, mañana es viernes. ¿Ya extrañan el fin de semana? Sí, ¿verdad? Luego está intenso. Pero bueno, pues felicidades por estar aquí presentes, también los que están conectados por Zoom y los que están viendo la grabación, pues también felicidades porque están dando el tiempo de dedicarle un tiempo a Dios. Recuerden que esto principalmente es para servir a Dios, para agradar a Dios, para contentarnos en Dios y también, en segundo lugar, bueno, aprender sobre el tema de finanzas, cómo Dios ve las finanzas y lo que quiere que experimentemos respecto al dinero en nuestras vidas, ¿vale? Entonces, el día de hoy tenemos nuestra sesión número 8. Ya nos faltan esta y dos más. Entonces, ¿cómo van con su presupuesto, su fondo de emergencia? ¿Seguimos con la parte teórica o ya empezamos con la parte práctica? Entonces, sí, yo creo que la siguiente temporada haremos más bien como un reto y algo más práctico, ¿no? Porque ahorita se explica y se queda como que lo hagan, pero de repente, ¿en dónde escuchamos apenas que estaban haciendo así retos de conseguir o de vender? ¿Te acuerdas? Alguien nos dijo. Sí. No. Bueno, ahí luego platicaba, a ver si nos acordamos. Ok. Entonces, bueno, recuerden nuestro texto base, 2 Corintios 9:8, y Dios, nuevamente en primer lugar, proveerá. Entonces estamos descubriendo a Dios como nuestro proveedor. Creo que ya va quedando claro que nuestra confianza debe estar 100% en Dios y no en el dinero, en el trabajo, en el negocio, en la inversión, en el jefe, en el familiar que tiene dinero, en el préstamo que nos están aprobando. No, siempre debe ser en Dios y Él nos va a proveer de diferentes maneras. Puede ser a través de dinero, puede ser a través de relaciones, puede ser a través de proyectos, pero es Dios nuestro proveedor. Nos va a proveer con generosidad todo lo que necesitemos y tendremos todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿Vale? Entonces, cuando sientas angustia, desesperación, presión, ansiedad, estrés, frustración respecto al dinero, recuerda esta frase. Dios te va a proveer todo lo que necesites. No te va a dejar. Y son promesas y Dios no se puede equivocar, Dios no puede mentir. Si permite que por un tiempo, por una temporada, experimentes escasez, experimentes temas de necesidad económica, es porque necesita tratar tu corazón. Necesita enseñarte los principios. ¿Ok? Pero no es porque Dios no quiera proveerte. ¿Vale? Que todavía no. ¿Cómo? Amor, porque yo he estado trabajando Las... mucho conmigo en ese tema. Ok. Y le digo, si Samuel habla de eso, me paro y me voy y le pego en la cabeza. Las pedradas están buenas. Sí, sí. Ok. Entonces, recuerden el orden que llevamos, ¿no? El grupo pequeño se llama Transforma tus finanzas en 3 meses. Ya llevamos 2, van a ser 2 y medio. Te vamos a dar 2 semanas de chance para que termines de completar lo que haga falta. Pero en primer lugar es tener tu presupuesto. Nuevamente, la frase que siempre repito es decirle a tu dinero a dónde se tiene que ir en lugar de preguntarle a dónde se fue. Tú eres el amo del dinero. No debes dejar que el dinero sea tu amo. El dinero te esclaviza. Si el dinero es tu amo, si no sabes a dónde se fue el dinero es el que tiene la soberanía sobre ti, la mayordomía sobre ti, y tú terminas siendo esclavo del dinero, porque no sabes a dónde se fue y luego tienes que volver a trabajar. Es la carrera de la rata. No, se escucha muy feo, ¿no? Pero así le llaman los autores, en específico Robert Kiyosaki. Yo le digo la carrera del hámster, porque es más tierno. Pero ¿han visto un hámster cuando se sube a su ruedita? ¿Qué empieza a hacer? A correr, pero va con todo. Y tú dices, compadre, no llegas a ningún lado. ¿Para qué estás ahí? Pero a veces estamos igual. Trabaja. 15 días, cobramos la quincena, gastamos, pagamos deudas, igual. Y luego trabaja. 15 días, cobramos, gastamos, pagamos deudas. Y luego trabaja. 15 días, cobramos, pagamos y gastamos y pagamos deudas. Y luego trabaja. Ya te aburrí. Llevo 3 semanas apenas. Me digo 3 quincenas.
¿no? Y muchas veces estamos así mes tras mes, tras mes, tras mes, año tras año, tras año, tras año, trabajando para el dinero, no trabajando por dinero. Pareciera que trabajamos por dinero, pero realmente como el dinero se vuelve nuestro amo, estamos trabajando para él. Entonces hay que tener cuidado con eso. En segundo lugar, bueno, ¿cómo se siente ya no servir al dinero? Entonces, si tú ya empezaste y si no has empezado, que te sirva como inspiración, como motivación, el de hecho de sentir que ya no sirves al dinero, que tuviste esa tentación de comprarte, de gastar, de usar dinero que no era, y no te creas, a mi esposa y a mí nos está costando. Cuando enseñas algo, normalmente lo aprendes mejor porque lo tienes que poner en práctica, ¿no? Yo me he aventado, no rounds de pelea, sino así de estar en oración y decirle a mi esposa, no, híjole, es que me dan unas ganas de decir, pues ya, tarjetazo, ¿no? Ya ese viaje que queremos hacer, pues órale, ya, y después vemos, ¿no? Entonces, pero cuando logramos refrenar los deseos de la carne y obtener esa victoria sobre el dinero, entonces, ¿cómo se siente? Cuando estamos sometidos a Cristo. Entonces viene una paz, una tranquilidad, una llenura, porque ya no necesitas, hola, hola, bienvenidos, bienvenida, ya no necesitas la satisfacción temporal que te da lo que podías comprar con el dinero. ¿Ok? Entonces muchas veces viene la tentación de salirte del presupuesto, pero es una sensación emocional. ¿Ok? Normalmente recuerden que en las diferentes esferas, cuando tú sientes esa necesidad emocional es por un vacío espiritual. Entonces el vacío espiritual te lleva a tener una sensación de necesidad. Necesito comprar algo, necesito viajar, necesito sentirme importante ante mis amigos y yo pagar la cuenta. Necesito ropa nueva para sentirme mejor. Entonces esa necesidad emocional, cuando tú compras o cuando gastas fuera del presupuesto, viene a ser una satisfacción temporal que te dura unos instantes, ¿no? Cuando te compras un carro nuevo, sí te dura como un año la sensación. Cuidas, vas viendo que no caigas en ningún bache y lo cuidas, ¿no? Pero ¿qué pasa después de 2 años? Muchas veces, digo, ahí varían las personalidades, pero en general ya te vale, ya te avientas y órale, la minazo, ¿no? Más en esta ciudad. Entonces, la satisfacción temporal de salirte del presupuesto dura muy poco, pero la satisfacción de, iba a decir, aferrarte al presupuesto, pero más que eso es confiar en Dios, en que Él te satisface en todas tus necesidades y que no necesitas gastar fuera del presupuesto. Obviamente el presupuesto está hecho para que sí gastes en lo que quieras, pero que tú decidas y que tú mandes al dinero hacia donde se tiene que ir, ¿vale? ¿Qué dice Mateo 6:24? No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y o sea, estar esclavizado al dinero, déjenme quitar el mensajito que aparece ahí. Allá en Zoom, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, buenas noches, porque ya ni pregunté. Excelente. Entonces, estar esclavizado al dinero normalmente se siente como una angustia de no sé qué voy a hacer, no me va a alcanzar, no sé cómo voy a resolver esto, por un lado. Por otro lado, es un miedo a perder lo que ya tienes. Entonces, porque la esclavitud al dinero no tiene que ver nada más con no tener dinero. Conozco gente que tiene mucho dinero y vive esclavizada al dinero porque es tacaña, o sea, no es generosa, ¿no? Tiene miedo de perderlo, está buscando siempre sacar provecho de los demás para generar la mayor ganancia. Entonces hay diferentes formas en las cuales no diezma, recuerden que eso es como el principal indicador para saber de qué lado estás, es el diezmo. ¿Ok? Recuerden, ¿cómo? Sí, a veces, ¿no? A veces por el egoísmo dicen, no, sí, para mí sí, pero le cuesta trabajo dar, lo gasta todo para él. ¿Ok? Esos son signos de una esclavitud al dinero. Cuando te cuesta desapegarte del dinero, cuando te infraccionan, te roban, te hacen un fraude o algo y sientes un coraje por la pérdida del dinero, es un síntoma de esclavitud al dinero. Porque si el dinero no es tuyo, si es de Dios, no te lo robaron a ti, se lo robaron a Dios. Y a Dios no le pueden robar porque es dueño de todo, ¿no?
Entonces realmente quisieron verle la cara a Dios, pero va a tener su consecuencia, pero tú eres un instrumento, ¿no? Todo lo que nos ha estado pasando, que les compartimos, que fue una tras otra, tras otra, de repente le digo al Lau, pues sí, o sea, nos da coraje y es normal, las emociones, no tampoco las satanices, ¿no? O sea, sentir coraje, sentir frustración es normal y es un indicador que en ese momento debemos orar. O sea, si tú logras en tu mente, porque esto ya viene de programación mental, que cuando sientas una emoción negativa, de estrés, de ansiedad, de preocupación, de frustración, desesperación respecto al dinero, en ese momento que lo ligues y que en tu mente digas, necesito de Dios, necesito orar, necesito poner en las manos de Dios, necesito dejar mi preocupación allá, dejar mis cargas en Él. Si logras hacer eso ya, o sea, la hiciste porque normalmente cuando tenemos esta frustración y desesperación, le estamos dando vueltas en nuestra cabeza y la emoción se hace más grande porque no lo vamos a lograr resolver. Y luego lo acarreamos por varios días, por meses, hasta por años, por no dejárselo a Dios. Y eso es la esclavitud. Que tu mente y tu espíritu no está en paz, tu mente no está tranquila, está pensando, puedes dormir, estás ahí nada más ideando formas, y tus emociones, pues no estás en paz, no estás en amor, no estás fluyendo, ¿ok? No estás en buena vibra. Entonces la clave, pues, es estar del lado de servir a Dios, ¿sale? Dando tu diezmo y teniendo un presupuesto para que puedas ser tú el amo del dinero. ¿Preguntas sobre el presupuesto? Ok, número 2, el fondo de emergencia. Pues ya que tienes un presupuesto, si no te alcanzó en el presupuesto, tienes que reducir gastos o aumentar ingresos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo aumentas ingresos? Trabajando más, cambiando de trabajo, dando un mayor servicio o un mejor servicio. Si ya das un servicio, busca cómo dar ese servicio a más personas. Entonces, si tú ya cortas el cabello y generas un ingreso por cortar el cabello, entonces, se me fue el día porque me corté el cabello, no sé si ya se dieron cuenta. Me sacaron punta. Entonces, si tú cortas el cabello y generas ingreso por cortar el cabello, piensa cómo puedes servir a más personas. Puedes agarrar a alguien, capacitarlo y que te ayude con las cosas que no sean tan técnicas, o sea, que no requieran tanta experiencia, y que mientras le están lavando el cabello y demás, tú ya estés cortando. Y si logras hacer que puedes servir a más personas con tus dones y talentos, vas a generar mayores ingresos. ¿Okay? Y esa misma habilidad que tienes, ese don, lo puedes ir expandiendo para después tener sucursales, o bueno, ya tener empleados, luego tener sucursales, luego crear franquicias, o luego crear una academia. O sea, hay maneras de expandir con eso que a ti te guste. No necesariamente tienes que pensar en algo distinto. Un día que yo estaba buscando como el secreto para hacerme millonario, ¿no? ¿Alguna vez has pensado en encontrar la fórmula mágica para dejar de preocuparte del dinero? Dije, ya sé, voy a buscar en la famosa lista de Forbes, donde están los hombres más ricos del mundo, y voy a ver a qué se dedican. Y ahí voy a encontrar el secreto, porque seguramente en tecnología o seguramente va a haber algún negocio en el que la mayoría se dedique y por eso se hicieron multimillonarios. ¿Y qué crees? No hay una. O sea, es tecnología. Otro, Amancio Ortega, por ejemplo, es ropa. Es el dueño de Zara, Bershka, Pull&Bear, Carlos Slim, telecomunicaciones. Entonces hay rubros tan variados. Entre ellos estaba, por ejemplo, el creador de la cámara GoPro, una cámara fabulosa para deportes extremos y demás, ¿no? Pero me llamó la atención y me puse a investigar su historia porque no es Sony, no era Kodak, no era Samsung, sino un cuate que dijo, yo necesito una cámara distinta a las que existen porque en mis deportes extremos ninguna cámara me cumple con lo que necesito. Y él creó y se aventó por su gusto, por su pasión a crear y logró ser multimillonario contra competencia impresionante. Y después ese nicho de cámaras para deportes extremos, ya todas las demás marcas empezaron a sacar su propia cámara, pero cambió la industria por algo que le apasionaba. Entonces, no se preocupen por eso. O sea, no hay una industria, sino en tu talento, en lo que Dios te dio. Eso, simplemente tu enfoque debe ser servir, no ganar dinero. Porque cuando tu enfoque está haciendo en ganar dinero, estás sirviendo al dinero. Eso es lo que el dinero quiere, que trabajes para él. Entonces, en este caso, lo que es el hecho es nosotros servir para que nosotros
Bueno, El generar dinero es la consecuencia en este mundo físico. En el mundo espiritual, de igual manera, es un ganar-ganar o es un intercambio. Tú das un servicio y recibes una gratitud por el servicio que estás dando. ¿Okay? En el mundo físico, yo te sirvo y recibes un pago. Eso yo lo aprendí desde muy chico porque un día tomaba clases como a los 3 años. Imagínate yo ahí de pirinola. Y fuimos a una reunión familiar y una tía empezó a tocar el piano. Y pues como todo ves, como niño ves algo nuevo y yo dije, yo quiero tocar el piano. Y mis papás, ¿en serio? Pues órale, vas a ir, pero a clases. Y a los 3 años, ¿no? Y entonces ahí estaba. Y la que daba las clases era una tía. Y desde el principio dijo, vamos a ponernos de acuerdo porque aunque somos familia, yo les voy a cobrar por las clases. Y no es porque quiera yo ganar dinero y demás, sino porque el dinero es un intercambio y es un acuerdo. O sea, ahí mi tía dijo, el dinero es un acuerdo, yo me voy a comprometer a que siempre les voy a dar la clase puntual en los horarios, porque si no hay pago, pues igual un día les cancelo, un día me da flojera, un día tengo cosas más importantes que hacer, pero cuando hay un pago ya hay un acuerdo. Y eso después se me quedó grabado como que dije, wow, o sea, no era nada más por ganar dinero, sino era un acuerdo. Y dice, y de esa manera ustedes también se comprometen a traer a su hijo a clases, porque si no les cuesta, pues igual un día no van y demás, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de verlo. Y el dinero es justo eso, es un intercambio. Es la consecuencia de que brindas un servicio. Carlos Slim, ¿qué servicio nos da? Pues las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, gracias a él te puedes comunicar por internet. Tienes WhatsApp ilimitado, gratis, ¿no? Entre comillas, ¿no? Podemos transmitir vía Zoom a Estados Unidos, a diferentes partes de la República, porque hay una infraestructura de internet en este país. Entonces, por ese servicio que nos dan miles de mexicanos, pues, todo México es territorio de Slim. Por eso genera un ingreso, pero el principio de la abundancia viene por el servicio. Si tú estás pensando en hacer algo y hacerlo expandir y crecer nada más por dinero, estás esclavizado al dinero. Es él el que te está mandando. Si lo estás haciendo por servir, pues es principio de Jesús. Yo vine para servir y no para ser servido. Okay. Entonces, presupuesto listo. Fondo de emergencia. Empezar con el fondo de emergencia que es 15 días. Una quincena de tus gastos ahorrada, mantenerla apartada, líquida, que la puedas usar para cualquier emergencia. Entonces, ¿cómo se siente tener ahorros? Porque muchas veces, si en este mundo no nos enseñan a tener ahorros, a la mayoría, tío, hay algunos que sí, crearon el hábito, ¿no? Pero muchos no, sí. ¿Dónde nos recomiendas ahorrar la hora? Ah, ahí viene. O sea, bueno, últimamente me han dicho que hay como una tendencia o sea, de algunos maleantes que ahora, o sea, lo que hacen es que te secuestran un par de horas y te agarran tu aplicación móvil y te bajan todo el dinero. Pero entonces yo estaba pensando que ¿dónde es la forma más segura y también que no esté como tan disponible para que yo pues tampoco me la gaste, ¿no? Ok, ahorita vamos a ver algunas opciones. Realmente va a depender porque hay varias y depende más de tus gustos y demás, ¿no? Pero ahorita las vamos a ver. Ahorita. O sea, en la presentación vienen justo tres opciones y ahorita platicamos algunas otras que ustedes hayan visto. Entonces, si tú no has comenzado con el fondo de emergencia, pues la recomendación es que ya empieces, que hagas algo extraordinario, que dejes de gastar en algo en estas próximas 2 semanas para que lo ahorres, ¿vale? O que hagas algo extraordinario para generar otro ingreso y puedas ahorrar ese fondo de emergencia inicial de 15 días y que empieces a vivir el tener ahorros, ¿vale? Ahora, nada más tener cuidado. Es normal que sientas paz y tranquilidad de tener ahorros, es una sensación, pero que no busques la paz espiritual en los ahorros, ¿vale? La paz viene de Dios nuevamente. Los ahorros son para que no tengas que endeudarte cuando surge una emergencia, nada más. Entonces, ¿qué dice Proverbios 6, 7 y 8? Está hablando de las diferentes animalitos, ¿no? Las hormigas, por ejemplo. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Entonces nos dice si hasta los animales ahorran, ¿no? Entonces nosotros debemos de adquirir el hábito de ser previsores. En época de vacas gordas, ahorrar para cuando venga la época de vacas flacas. Cuando estás en temporada de abundancia, hay que ahorrar y prever para cuando haya una temporada de escasez, porque en la vida es cíclica. Vas a tener temporadas de abundancia, que te está yendo bien, que tienes buen trabajo, y va a haber temporadas de
escasez económica. Entonces, hay que estar preparados para eso. Tercer paso, plan bola de nieve, que es salir de deudas. ¿Ya vieron la grabación? O la vamos a tener que dar la próxima sesión de plan bola de nieve. Es que justo fue esa la que no dimos, se quedó la grabación, pero si no la han visto, entonces la próxima sesión damos el plan bola de nieve. O les das oportunidad para que la vean. Pues ya lo dimos la vez pasada. Por eso les preguntaba, ¿no? Entonces, ándale. Entonces, plan bola de nieve es, lo resumo rápido. Haz una lista de todas tus deudas. ¿Ok? Haz una lista de todas tus deudas. Tarjetas de crédito, préstamos personales, crédito hipotecario, crédito estudiantil, que le debes al SAT, que no has pagado impuestos, que tienes infracciones. Eso nunca había contemplado las infracciones hasta que me pasó, pero era una deuda que estaba ahí, o sea, está mi nombre, está mi cuenta y decía, debe tanto, ¿no? Ya están liquidadas. Todas las deudas que tengas. Las ordenas por la más pequeña primero. Le debes 200 pesos a un amigo que un día no llevaba, se te acabó el efectivo y te prestó para la comida, ponla hasta arriba y que sea la primera que pagues. Es más, si ahorita te vino a la mente una deuda pequeña y puedes pagarla en este momento, hazlo en este momento. Cuando empiezas a pagar deudas, empiezas a liberarte de esa esclavitud del dinero. Y el plan bola de nieve está diseñado para que empieces con la más pequeña, así sean 200 pesos que te prestaron, que ya no traigas esa carga. ¿Vale? Entonces las ordenas de menor a mayor, no por lo que pagas al mes, no por la tasa de interés, sino por el monto total, la deuda total que tienes. Y el objetivo es pagar primero la más pequeña para que te liberes de ese pago mensual y de esa carga, y luego nos vamos con la segunda. ¿Okay? ¿Por qué se le llama bola de nieve? Porque cuando pagas la primera, ya no tienes que hacer un pago mensual pequeñito, pero ese pago mensual que ya no tienes que hacer, lo ahorras para pagar la segunda. Cuando pagas la deuda completa de la segunda, el pago mensual que tenías de esa tarjeta o de ese crédito, ya no lo tienes que hacer porque ya la liquidaste, entonces ya tienes 2 pagos que ya no haces, que te sirven para ahorrar, para pagar la tercera deuda. Y así te vas. ¿Ok? Entonces, pero siempre la más pequeña. Y de verdad, si ahorita, porque siento como que a alguien le llegó el de, ay, sí, le debo a fulanito, sí, ay, le pedí para esto y no le he pagado. Si te llegó, si el Espíritu Santo en este momento te trajo revelación de una deuda, apúntala y liquídala lo antes posible. ¿Ok? Porque por algo te vino ahorita esa sensación. Ese es el plan bola de nieve. Entonces, ¿cómo se siente? O estar libre de deudas, porque ya hay personas que han pagado varias deudas. O sea, ¿cómo se siente esa tranquilidad de decir, ya no debo? ¿Ok? O si no, si no te has liberado todavía de todas las deudas, ¿cómo se siente tener un plan eficaz para salir de deudas? Que normalmente la sensación era, pues no sé cómo le voy a hacer, o voy a estar endeudado toda la vida, o así es el sistema, ni modo, ¿no? No, aquí ya hay un plan eficaz para poder salir de deudas. ¿Qué dice Salmos 37:21? ¿Estaba fuerte? ¿Tienes las hojitas? Ay, no, entonces las mandamos por WhatsApp para que las tengan, ¿vale? Entonces, no te preocupes. Los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Hay otro texto que dice, no le deban nada a nadie. Porque en el mundo espiritual la deuda es una atadura, es una cadena. Y la cadena, o sea, si yo ahorita, aquí nos ponemos unos grilletes en el pie, pero solo tú o solo yo. Pero si yo te presté o tú me prestaste, ¿quién? Es lo mismo? ¿Ok? Los dos estamos atados. El que debe porque tiene la presión de pagar y el que prestó porque quiere que le paguen. ¿Ok? Entonces en el mundo espiritual es una atadura de los dos lados. Si tú tienes a alguien que te debe, o llegas a un acuerdo con él y demás, o le perdonas la deuda para que no tengas ese, o sea, en el mundo espiritual es mejor perdonar la deuda. Jesús, pues imagínate cuánto acumuló de injusticias a lo largo de su vida. No nada más en la cruz, obviamente en la cruz fue lo mayor, ¿no? Pero a lo largo de toda su vida de injusticias que él veía porque él fue justo en todo momento. Entonces muchas veces en la Biblia vemos la historia o en las películas de la crucifixión, ¿no? De la pasión de Cristo. Pero desde chico, el bullying con sus amigos. El otro día dije, ¿qué pasó con su papá? No sabemos, pero de repente en un momento de presión
fuerte sentí que Jesús experimentó una injusticia con su papá, que perdió a su papá en algún momento, que ya no tuvo convivencia con él, no sé si se murió, no sé si se fue, no sabemos qué pasó con él, pero en algún momento ya en la Biblia ya no se habla más de José. ¿Ok? Entonces, ajá, entonces, ¿qué pasó? No sabemos, injusticia tras injusticia tras injusticia. Pero Jesús no iba a acumular eso. Entonces en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces le valió más, fue más importante para él perdonar que querer hacer justicia, porque sabía que en este mundo no se había justicia, que la justicia es de Dios. Y que es más, cuando tú perdonas y este es un nivel, o sea, no es mandamiento, ¿no? O sea, en ningún lado en la Biblia dice perdona las deudas. O tal vez sí, hay que investigarlo más, porque es el carácter de Jesús. ¿Sale? Sí, ¿verdad? Ahorita que lo dije, sí, seguro dice algo de perdonándonos unos a otros. O sea, habla, pero no sé específicamente del dinero, estaría bueno investigarlo, me lo llevo de tarea. Pero el carácter de Jesús es perdonar. Entonces, si tienes, y esto no viene a la presentación nuevamente, si ahorita el Espíritu Santo te trajo revelación o te trajo un recuerdo de alguien que te debe dinero a ti y que tú estás cargando con esa deuda, frustración, coraje, si se rompió la relación familiar, de amistad, por temas de dinero, ahí por ahí hay una cadena, puede ser fuerte, puede ser débil, pero hay una cadena que te está atando al dinero. Y es mejor perdonarla. O sea, si de todas maneras no te ha pagado en 5 años, ¿no? O en 10 años, es mejor soltar eso, y cuando sueltas eso, Dios te lo va a recompensar multiplicado. O sea, si Job se hubiera aferrado a lo que perdió, pues se hubiera quedado con la pérdida. Pero cuando lo soltó, ¿qué le dio Dios? Más de lo que tenía. ¿Ok? Entonces, nuevamente, esto no estaba preparado, no es mandamiento, pero tiene que ver con la esclavitud al dinero. Si a ti te va bien, tú no tienes deudas, pero te deben a ti, y eso te genera una frustración, te genera un coraje, te desespera porque no te pagan y vives incómodo, es momento de soltar. ¿Vale? Presupuesto, fondo de emergencia, plan bola de nieve, y el día de hoy, completar fondo de emergencia. ¿Qué es completar el fondo de emergencia? Bueno, pues ya no nada más empezar con los 15 días, sino ahora sí tener un plan de emergencia real, porque normalmente las emergencias con una quincena, pues no sales adelante, ¿okay? Cuando es realmente una emergencia. Entonces recuerden que cuando hablamos de completar el fondo de emergencia, decimos que por estadística vamos a pedirle a Dios que nosotros no caigamos en ninguna de estas cosas, pero pues hasta Jesús le pasó, ¿no? Entonces no estamos exentos, hay que prever. Puede pasar una pérdida de empleo, un embarazo, accidente, enfermedad, problemas con el auto, accidente de auto, te enferma o fallece un familiar, quiebra tu negocio, un robo. No te vayas, yo sé que están fuertes las pedradas, pero no, es cierto. El negocio quiebra o pandemia, huracán o terremoto, ¿sale? Entonces, simplemente es la justificación estadística de por qué es importante tener un fondo de emergencia. Y para poder salir adelante de estos problemas, se recomienda tener de 3 a 6 meses ahorrados de tus gastos mensuales. Entonces, Dios no lo quiera, pierdes el trabajo, puedes seguir manteniendo tu mismo nivel de vida por los próximos 3 a 6 meses en lo que consigues otro trabajo. Quiebra tu negocio, puedes seguir, o sea, si hiciste el fondo de emergencia incluso para tu negocio, puedes seguir pagando nómina. O sea, conozco empresarios que durante pandemia siguieron pagando nómina, pero fue porque tenían un ahorro, otros no pudieron, ¿no? No hay pecado en eso, ¿no? Pero obviamente si tienes un ahorro, pues es mucho mejor que estés nuevamente tú dirigiendo al dinero, ¿vale? 3 a 6 meses de ahorro de tus gastos mensuales. De gastos, no necesariamente de ingresos, porque buscamos que tus ingresos sean mayores que tus gastos. Entonces, que te alcance para cubrir tus gastos, ¿vale? Y ojo, viene primero completar fondo de emergencia antes que invertir. ¿Por qué? Porque si empezamos a invertir, tú dices, ya, no tengo deudas. Ahora sí, a invertir. Es más, hay gente que empieza a invertir antes de pagar deudas. Y es ilógico porque la deuda normalmente tiene un GAT, un gasto anual total mayor que el rendimiento que te dan las inversiones.
Entonces no es buena inversión. ¿Ok? Tener deudas e invertir, es mejor pagar las deudas. Salvo algunos casos como créditos hipotecarios, donde la deuda o el costo anual total sí es más bajo que las inversiones. ¿Vale? Pero por lo general, financieramente hablando, es mejor pagar deudas antes que invertir. Bienvenida, de nuevo. Ya terminé. Ya me pegué. Entonces vamos a repetir el punto anterior. No es cierto, ¿ok? Entonces, ahora, muchos dicen, voy a invertir, aunque no tenga el fondo de emergencia. Empiecen a invertir. Normalmente las inversiones se busca que no son inversiones instantáneas, sino inviertes a 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años o 5 años. ¿Y qué pasa si surge una eventualidad y no tienes el fondo de emergencia? No puedes usar las inversiones, o si las puedes retirar y no se cumplió el plazo, pues tienes pérdida, penalización y terminas perdiendo dinero. O si no tienes ahorro y tus inversiones no las puedes sacar, ante una eventualidad, pues regresas a endeudarte. ¿Vale? Entonces, por eso en el plan general, probado, estudiado por varias personas y sobre todo cristianas, es mejor primero tener el fondo de emergencia antes de comenzar a invertir. Nuevamente, ¿cómo? Completo. Porque es que si empiezas a invertir, o sea, para que tus inversiones realmente salgan adelante, 5 años por lo menos. ¿Ok? Y si en esos 5 años pasa una eventualidad, ¿ok? ¿Y es mejor 3 o 6 meses? Para allá vamos. Me encanta porque siempre haces la pregunta de la siguiente slide. Sí. Y disculpa porque nunca te contesto diciéndote que es la que sigue, ¿no? Pero allá vamos. Entonces, claros con... Ahora, ojo, si te comen las ansias de ya invertir, aguas, porque puede ser esclavitud al dinero. El dinero no se puede quedar quieto y entonces te pica y quieres estarlo moviendo y el dinero manda sobre ti. Aguas con eso. ¿Okay? No te creas, o sea, yo aquí en invertir, yo era el primero en invertir el centavo, el peso, dinero que llegaba, decía, incluso la nómina, lo que sea, 15 días, lo meto a que se jinetee, se mueva y luego lo regreso para generar más dinero. Y muchas veces era nada más, pues el dinero queriendo que estuviera enfocado en el dinero. ¿No? Llevaba mis cuentas en Excel y hacía dashboards y gráficas, pronósticos, sacaba el porcentaje de todo y decía, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a hacer cuentas? Estoy sirviendo al dinero. O sea, mi enfoque, mi tiempo está en el dinero. Le estoy dedicando más tiempo a hacer cuentas que a leer la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde me empecé a dar cuenta y dije, espérame, esto no está bien. Y bueno, fue Dios que me lo empezó a revelar. Porque mucho tiempo era decir, tener mis finanzas como, según yo, porque cuando llegaron las eventualidades todo se vino abajo, ¿no? O malas decisiones financieras, pero en el momento que sí, era como todo muy cuadrado, todo muy en orden, pero mi relación con Dios estaba en segundo o tercer lugar. Lo primero era tener mis finanzas bien. Pues aguas, porque eso también es un indicio de una posible esclavitud. No necesariamente es, ¿eh? No es juicio, no dije nombres, no conozco lo que haces en tu casa, no he visto tu Excel, ¿ok? Pero si sientes que te identificaste con algo, cuidado porque puede ser la esclavitud al dinero que te está incitando a invertir cuando tienes deudas o cuando no tienes ahorros. El plan para una transformación espiritual de las finanzas es seguir el orden. ¿Vale? Ok, entonces de 3 a 6 meses de tus gastos mensuales. De gastos no ingresos, ya lo vimos. Entonces, ¿cómo se siente estar libre de deudas y con 6 meses de gastos cubiertos? Si ya lo tienes, felicidades. Ahora que tu confianza no esté en eso, ¿no? Recuerda que la confianza está en Dios porque esto puede desaparecer, eso es material. Pero si no lo tienes, pues que esto te sirva de inspiración para seguir el plan. Decir, venga, plan bola de nieve para estar libre de deudas y ahorro de emergencia para tener esos 6 meses de gastos cubiertos. Ahora, ¿cómo se siente esto? Si tú no logras experimentar o nunca lo has vivido, si a lo largo de tu vida ya estás acostumbrado a no tener dinero, a que falte, o aunque lo tengas, a estar estresado, porque puede ser que ganes 200,000 pesos mensuales, pero al final del mes llegaste rayando la rayita de que no pasabas, de que no te alcanzaba para la mensualidad de tu BMW o de tu Porsche. Entonces, necesitas evaluar esto. ¿Cómo se siente estar libre de deudas y con 6 meses de gastos cubiertos? Que lo escribas, que agradezcas.
Como si le escribieras una carta a Dios diciendo, Dios, te doy gracias porque no tengo deudas, porque tengo ahorros, porque me has ayudado como si fuera del futuro, trayéndolo al presente, ¿ok? Que tiene que ver con la fe. Es algo que ahorita no estás viendo, que tú dices, Samuel, pero ¿cómo me pides eso si mañana tengo que pagar y no sé de dónde lo voy a sacar? Pero estás enfocado en eso. Entonces, la idea de este ejercicio es que no te enfoques en eso, sino que te enfoques en lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, que lo escribas y que te des un espacio de tiempo para vivirlo, para vivenciarlo, para sentirlo, para agradecerlo. Y ojo, no nada más como si ya fuera real, realmente sabiendo que Dios está haciendo que eso es real. Lo que hablamos la vez pasada, que amén no es nada más así sea, sino amén es ya es, hecho está. Entonces, que cuando tú visualizarlo es cerrar tus ojos y verlo con tu mente. Eso es visualizar, ¿ok? Que te lo imagines. Que si tienes una deuda donde cada mes te llega el estado de cuenta y cuando lo abres te estresa porque sientes que no baja esa deuda, que te imagines viendo el estado de cuenta en ceros, tachado, ¿no? Que ya lo borraste de tu lista de deudas, que tu lista de plan bola de nieve ya está completamente tachada porque ya acabaste con todas ellas. Entonces, que lo logres ver con esa fe, que es ver lo que no existe el día de hoy, pero que sabes que Dios tiene la posibilidad y que además quiere hacer eso, si no, no estarías aquí. Entonces, que no dudes en que Dios quiere que estés libre de deudas, ¿vale? Vivenciarlo, ¿qué es vivenciarlo? Ya lo visualizaste, ahora siéntelo. ¿Dónde estás? ¿A qué huele? ¿Cómo, en qué lugar estás abriendo ese estado de cuenta que ya está pagado? Si debes tu casa, si debes el carro, imagínate ya liquidándolo. Si no tienes ahorros, de repente imagínate teniendo ahorros y ya no tener la preocupación de estar viviendo al día, ¿ok? Y que lo vivencies y agradecerlo. Agradecer a Dios que te va a permitir cumplir esto, ¿vale? Es un ejercicio que en el mundo le llaman visualización, pero que realmente está basado en la fe. El problema de la visualización, que habla la nueva era y demás, la ciencia del éxito, el desarrollo personal, el coaching, es que dicen, haz esto, pero sin Dios. Y cuando lo empiezas a hacer, pues el enemigo busca cómo colarse por ahí y dice, no, pues si visualizas, pues ahora pide más dinero para lograr eso. Y ahí está el error. ¿Okay? No es con dinero que vas a lograr eso, es con la ayuda de Dios. ¿Vale? Entonces, ahora ojo, importante, ya que tienes ahorro, bueno, de entrada, ante las emergencias, hay que tener mucho cuidado. La razón de tener el ahorro es no usar la deuda. Porque el peor momento para endeudarse es cuando los tiempos son malos. Y justo es ahí donde nos endeudamos. ¿Ok? No nos está yendo bien en el negocio, en el trabajo, tenemos problemas económicos y llega un accidente, llega una enfermedad, o sea, de por sí ya estábamos mal económicamente y luego llega otro problema, pues la deuda es la única salida, ya de por sí ya estaba mal. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado, por eso se recomienda el fondo de emergencia. La deuda siempre parece una solución fácil, pero es un mito. Aunque ya no había salido, estaba de vacaciones, ya regresó. Entonces, la deuda nunca es una buena opción, ¿vale? Ahora, ya que tienes el fondo de emergencia, pues hay que determinar qué es una emergencia, porque de repente te invitan a Acapulco y es una emergencia. Me urge descansar. Viene el Buen Fin, ves el super descuento, es una emergencia, porque nada más es este fin de semana. Ok, y vienen las emergencias, entonces hay que tener cuidado con qué realmente es una emergencia. ¿Qué es una emergencia? Algo que no tenemos forma de predecir, algo que llegó de forma espontánea, ¿okay? Que no te imaginabas, que no estaba en tu presupuesto, que no estaba en tu plan, y además tiene un gran impacto si no se cubre. Porque, ojo, también hay veces en las que llegan emergencias que realmente no lo son. ¿Ok? Y que gastamos, o sea, ya tengo que cambiar de celular porque ya está muy lento. Mi iPhone 14 ya nomás no, ya va en el 16. Eso no es una emergencia. Pero es que de verdad ya está llena la memoria, ya no me responde. Pues borra tantos videos que tienes ahí. ¿Ok? Y ya con eso va a volver a funcionar por un rato, porque hay obsolescencia programada. Entonces,
tiene un gran impacto si no se cubre. Si no cambias de celular, ¿tiene un gran impacto? Normalmente no. Hay veces en los que sí, o sea, yo también me fui de repente al extremo, que traía una computadora viejísima y yo daba Zooms todos los días y en los Zooms se trababa y demás, hasta que sí dije, no, Dios, a ver, ahí yo estoy, ahora me fui al otro extremo, ¿no? Mi esclavitud al dinero ahora querer ahorrar todo lo posible y no gastar nada. Es decir, no, sí necesito una computadora porque es para mi trabajo, o sea, programo y estoy en Zoom todo el día, mi herramienta principal de trabajo, pues no puede ser que no tenga una buena. Entonces ya hice un plan para comprarle y que se pagara el mismo negocio. ¿Vale? Entonces también tener cuidado con eso, pero ya lo puse dentro del presupuesto. Ya no fue un gasto así de, pues ya, salió de oferta, pues me compro la nueva, ¿no? Y a pesar de eso busqué una que le llaman refurbish, reacondicionada, original de Mac, pero reacondicionada por Mac, significa que traía algún desperfecto, la reparó Mac y la volvió a meter en su empaque original. Y gracias a Dios cuando la abrí, como nueva, no tenía ni una falla, creo que la habían usado 5 veces, o sea, la habían prendido y apagado 5 veces y ya. Entonces, y me costó como 3,000 pesos menos, ¿no? Entonces, hay maneras también de ahorrar porque cuando crees que es una emergencia, una oportunidad del Buen Fin, pues, te gana la emoción y la pagas y muchas veces no era la mejor oportunidad. Sí han escuchado, ¿no? Que luego le suben los precios unos días antes para en el Buen Fin bajarlos y que quedan igual o hasta por encima porque todo el mundo compra en esos días. Entonces, normalmente esas no son emergencias. ¿Qué si son emergencias? Las que ya platicamos, no las voy a repetir porque no vamos a enfocarnos en eso, que Dios nos libre, pero hay que ser precavidos. Algo que necesitas no es una emergencia, ¿vale? ¿Qué debes hacer cuando, algo que necesitas, qué es cosas que parecen ser emergencia o cosas que parecen ser necesarias? Por ejemplo, una oportunidad de negocio. Una pregunta con ahorro. O sea, por ejemplo, yo algunas veces Que te escuchen en eso. de repente, no sabes los que de repente te quieren vender un seguro de funerario. Entonces yo digo, ay no, no lo voy a comprar porque lo voy a traer. Y por ejemplo, a veces el ahorro, yo también digo, pero es que siento que estoy ahorrando para que me suceda una emergencia. Ok. Entonces, o sea, no sé, y esto quizá es un paradigma mío malo, estoy muy abierta a cambiarlo, pero no sé si hay como algún fundamento bíblico en el ahorro. O sea, o algún Sí, versículo, así como los que nos has enseñado, algunos versículos que sean como del ahorro, de la previsión, o sea, como que no sienta yo que estoy yo misma invirtiendo en catástrofes futuros. claro. No, y es que es un tema que hay que tener cuidado porque, nuevamente, recuerden que lo que importa es la intención. Y no estoy hablando de los regalos, ¿no? Sino qué es lo que sientes en el corazón cuando lo estás haciendo. Y gracias por compartir, porque sí, muchas veces hacemos algo con la intención incorrecta, o sea, con la sensación incorrecta. Entonces, el tema de la previsión, sobre todo en Proverbios, habla mucho de eso. Ahorita el que mencionamos fue, miren la hormiga, que no tiene jefe, no tiene capataz, no tiene amo, y trabaja durante el verano para el invierno, ¿no? El tema de las vacas flacas y las vacas gordas. Entonces, que cuando hay temporada de vacas gordas, hay que ahorrar para cuando venga la temporada de vacas flacas, tengamos para poder subsistir, ¿no? Pero por otro lado está el tema de la persona que tenía ya sus graneros llenos y que dijo, los voy a derribar y voy a construir unos más grandes. Y entonces Dios le dice, insensato, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Ok? El tema es que esa persona tenía la confianza en sus ahorros. ¿Ok? Y ya tenía ahorros, ya estaba hasta el tope y quería más. Entonces, por eso hay que evaluar las intenciones. Yo lo que te diría es, tu confianza está en Dios. ¿Ok? Él es el que te salva de cualquier cosa y no necesitarías realmente un ahorro. O sea, Jesús no ahorraba. ¿No? O sea, ese sería como el ejemplo drástico. Pero estamos en un mundo en el que sí trabajas y comes, o sea, Jesús vivía por fe todo el tiempo, ¿no? Nosotros no estamos a ese nivel. Aguantaba 40 días. Aguantaba. Y ella Exacto. Entonces, como seres humanos, ajá, Por eso lo pregunté. sí. No, la clave, y no hay una respuesta así que te diga, la verdad es esta, ¿no? O sea, la verdad la vas a encontrar tú con Dios, tú orando en comunión y que te diga cómo debes soltar, porque tal vez debes soltar el afán por el ahorro, o sea, no lo sé, aquí habemos de todos, ¿no?
Hay personas que tienen ahorros y que tal vez su enfoque está en tener más y más y más. Y lo que tienen que hacer al contrario es desapegarse. Y como el joven rico, ve y vende todo lo que tienes. Y no puede ser el mismo consejo para otra persona que es despilfarrador, que se gasta todo el dinero. No, a él tiene que ahorrar, ¿no? Entonces, realmente no hay una respuesta exacta, más bien es tu corazón. Correcto. Entonces, que sepas, o sea, si tu tema es que no quieres ahorrar o que no lo haces conscientemente por el miedo de lo que pueda suceder, eso es lo que hay que trabajar, ¿no? O sea, tú vas a ahorrar simplemente por previsión, por salud financiera, por estrategia financiera, pero tu confianza está en Dios de que no te va a pasar nada, o sea, que no por ahorrar te va a pasar algo. ¿Vale? Súper. Tus oportunidades de negocio no es una emergencia, ¿ok? No, pero es que hay inscripción gratis y ahorita si te asocias el día de hoy te damos el doble de rendimiento y todas estas estrategias mercadológicas para que sí inviertas en el negocio. Te voy a dar el número 1 de la tanda, entonces no es una emergencia, entonces sí voy a usar el fondo de emergencia. No. Para oportunidades de negocio no se ocupa el fondo de emergencia. Para viaje, vacaciones, salidas, tampoco se usa. Ropa, vestidos, la graduación, ese sí es una emergencia. Es una sola vez en la vida, ¿no? De mis hijos, entonces sí tengo la boda. ¿Okay? Muebles, mejoras de la casa. De hecho, la boda es un tema importante, ¿eh? Porque es un gasto impresionante. Entonces hay que tener cuidado con eso. No, el presupuesto nunca. Los 15 años. Muebles, mejoras a la casa, salvo que sea un tema que si no lo atiende se pone peor, o sea, una fuga, ¿cómo se llama? Una plaga, esas sí pueden ser emergencias, ¿ok? Bueno, impermeabilización no, esa debería estar en el presupuesto porque es mantenimiento, ya sabes que va a pasar, o sea, ya sabes que la casa necesita cierto mantenimiento, ¿no? Pero una plaga, normalmente no esperas que haya una plaga en tu casa, eso sí podría ser una emergencia, nada más si es algo que puedes prever, es mejor que lo pongas en el presupuesto. Si no lo puedes prever, entonces sí puedes usar el fondo de emergencia. Cambiar de auto no es una emergencia. ¿Okay? Obviamente, pues quieres tener un carro mejor, lo puedes presupuestar, pero la clave aquí no es tomar el fondo de emergencia para eso. Colegiaturas, cuentas de streaming, películas, demás, todo eso no son emergencias. ¿Sale? Creo que está claro, ¿no? Espero. Porque al momento, o sea, no te creas, cuando tienes ahorros y está ahí, dices, ay, yo me acuerdo en tiempos que juntaba o sea, apartaba el diezmo, me llegaba el dinero, apartaba el diezmo y de repente me gastaba todo el demás dinero y veía el diezmo y tomaba del diezmo, ¿no? Decía, bueno, pues después lo repongo. Bueno, Dios no lo necesita. Y habiéndolo ya apartado, lo tomaba. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Qué pasa con el fondo de emergencia? No se usa impulsivamente. Aunque sea una emergencia, si cuando una emergencia llega y lo primero que haces es pensar en el dinero para resolver la emergencia, cuidado, porque es esclavitud al dinero. Tu salvador es el dinero. No, ante una emergencia lo primero que tienes que hacer es orar, pedirle a Dios. Y si Él te dice, sí, ¿qué pasa? Te llaman por teléfono. Mamá, me tienen secuestrado. ¿Ok? Sí, y la gente deposita. ¿Por qué? Porque su enfoque está en el dinero o sea, si hubieran orado y demás, yo les hubiera dado paz y tal vez sí, de todas maneras lo hubieran depositado. No lo sé, porque no se trata de que, ay, con Dios ya todo te va a salir bien, no. O sea, sí, pero con el proceso que Dios tiene para ti, no con el proceso que creemos nosotros. Entonces, no se usa impulsivamente. Piensa, platica, ora, o sea, tómate un periodo de calma ante una eventualidad, un accidente, una enfermedad, cualquier cosa, incluso un terremoto. O sea, no reaccionemos impulsivamente, sino somos hijos de Dios, nuestra confianza está en Dios. A veces hay edificios donde la indicación es no te muevas de donde estás. Cuando ya estás arriba de tiempo, no puedes. Exacto. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Pues orar. ¿Vale? Confiar en Dios. Recuerda que siempre lo primero debe ser Dios. Y ya después ves si se necesita dinero, bueno, lo puedes utilizar poniendo en las manos de Dios. Es decir, Dios, si tú dices que sí, pues adelante, doy el dinero y si se pierde o si no era lo que sea, adelante, ¿no? Ante una enfermedad, tu confianza está en Dios, no en el médico.
Porque de repente muchas veces también nos desequilibramos porque no, el mejor médico para mi hijo, órale, vámonos a Houston, avión, gastos y esto, porque queremos lo mejor, pero porque estamos confiando en los médicos más que en Dios. Y no digo que esté mal, o sea, si está en tus posibilidades, adelante, ¿no? Pero que no sea porque tu confianza está en que por el dinero que tienes, entonces vas a pagarle al mejor médico y entonces el mejor médico va a sanar a tu hijo, o a tu esposa, a tu esposo, que sea, ¿no? Sino la confianza está en Dios. Y Dios puede actuar hasta en el seguro social, ¿vale? No, el seguro social, ahí sí no. No, sí, también. En todos lados, Dios puede usar a cualquier persona. O puede sanarlos sin necesidad de ir al hospital. Ahora, obviamente sí recomiendo. Mira, ese es un buen ejemplo, ¿no? Oye, pero entonces yo no voy al médico porque Dios me va a sanar. O sea, como seres humanos, nuestra confianza está en Dios, pero también tenemos un cuerpo físico que tenemos que cuidar, ¿no? Pues con el ahorro es similar. Oye, yo no voy a ahorrar porque Dios me va a salvar de cualquier incidente económico. Sí, pero como seres humanos en el mundo físico necesitamos dinero, pues hay que ahorrar. Sería algo similar. Al nivel de conciencia de cada quien. Manténlo líquido, que significa que no lo metas a plazo fijo, no lo inviertas en algún lugar donde no lo vas a poder disponer. Y el fondo de emergencia no es para invertir, no es para multiplicarse, no es para hacer crecer el negocio, el dinero. O sea, no es un fondo de ahorro de estos de inversión. Es un fondo para eventualidades. Entonces, ¿dónde lo puedes tener? ¿Debajo del colchón? Tampoco. ¿Okay? Pero si te lo gastas, pues sí, o sea, ponlo en una caja fuerte y no lo toques, pero si no, hay opciones. Por ejemplo, Nu, está, no sé, creo que ahorita está el 12% anual. Story, ahorita bajó, Story está en el 9.5, aunque tiene algunos planes más elevados. Mercado Pago, hasta el 15%, 14% ahorita con 23,000 pesos máximo, 25,000 pesos máximo. El segundo, Story. Como todas son, bueno, ya se están convirtiendo en bancos. Entonces, la ventaja es que ahí el IPAP ya te va a proteger hasta por 2 millones de pesos. Cuando son, 3, gracias. Depende del valor de la UDI, pero sí. Cuando son fintechs, como estas que son SAPIs normalmente, o SOFIPOS, ¿m? No hay nada seguro en esta vida, pero al menos tienes el respaldo del gobierno, ¿no? El IPAB es un fondo para que si un banco quiebra, pues puedan pagarle hasta 3 millones de pesos a cada cuentaviente. Sí, es brasileña, pero ya está, no sé si ya se convirtió en banco en México. Está en proceso. Como Sofipos y como Fintechs te protegen hasta 200,000 pesos. Entonces, no metas más de 200,000 pesos. Y de todas maneras, son plataformas que o sea, apenas compartieron de una financiera, ¿no? Came. Y luego el tema de Intercam, sí, banco, y exacto. Entonces, no hay una institución donde digas es seguro invertir, ¿no? Si quieres, o sea, lo más seguro, CETES. CETES. Pero de esas que ahorita mencionas que tú digas son mejor que esas, ¿no? Sí, o sea, cualquiera de estas. Ajá, o sea, están al mismo nivel de riesgo-beneficio. Todas te dan más que CETES, ¿ok? Pero con un poquito de riesgo porque no es gobierno, son fintechs, ¿vale? Entonces, CETES es tú le prestas dinero al gobierno y el gobierno se compromete a pagarte. Entonces, en los últimos, o sea, no ha habido... Pero ese sí también es porque, bueno, es una aplicación. Es una página, la manera más sencilla, parece comercial, la manera más sencilla de invertir en CETES es a través de cetesdirecto.com. Cetesdirecto.com es página oficial de NAFIN, Nacional Financiera. CETES con C, cetesdirecto.com. Ahí abres cuenta, puedes depositar y tu dinero no es 100% líquido porque te lo depositan al día siguiente. ¿El mismo día? ¿Lo puedes retirar el mismo día? Ok. Entonces nada más, aunque sea CETES, no lo metes en CETES, lo dejas en Bondía. Ok, así se llama el fondo. O sea, tú nada más depositas dinero y lo dejas ahí. Ya con eso te está generando, ahorita creo que es un 8% anual, y lo puedes retirar en cualquier momento. Si yo quiero agarrar para un coche, ese dinero, pero no me lo quiero comprar crédito.
Muy bien, bravo. Eso, o sea, ¿dónde lo voy ahorrando? ¿O en qué parte del presupuesto, en ahorro, en inversión? En todo, o sea, eso va en el presupuesto para que de ahí salga el pago mensual. En lugar de sacarlo a financiamiento y que estés pagando intereses, mejor estás haciendo un ahorro mensual, pero sí pone un pago mensual para estar ahorrando. Y ese dinero lo meto. Y ese dinero lo puedes meter en alguna de estas. Sí, porque hay casas que te puedas comprar con ahorro. Sí, O sea, pero hay algún instrumento como estos que te hagan un fondo de casa. o sea, lo tienes que hacer tú. No hay ninguno que te lo haga. Bueno, más que el Infonavit, ¿no? Sería como el único que te lo hace, pero no es. Es un crédito, pero te lo va descontando. No, y normalmente cuando te jubilas y no lo usaste, pues te dan el dinero que ahorraste, ¿no? Entonces, como lo único que hay de ahorro para vivienda, pues el programa, ¿no? Pero realmente es que tú lo hagas. Los bancos no van a hacer algo para que tú ganes. Los bancos, los programas que hacen es para ellos ganar, ¿sale? Entonces lo tienes que hacer tú, ¿sale? Y hay maneras de hacerlo. O sea, así como cuando sacas un crédito te lo descuentan por nómina o te cobran en automático, tú puedes domiciliar tus ahorros. ¿Ok? Puedes programar transferencias a CETES, por ejemplo, puedes domiciliar. Y entonces, si tú ya sabes que te pagan la nómina el día 15, pues CETES lo pones el 16 y que en automático tome X porcentaje o una cantidad fija y en automático ya se va a ahorro. ¿Sí? Así ya no tanto siempre ya me lo rechazas. Ajá, como un impuesto. A mi punto personal, Ujú. el que domicilia como que deja la confianza en el sistema o en la aplicación en lugar de hacerse el responsable de hacer la transferencia. Sí, pero para que, no así, por hábito. O sea, si no lo transfieres, ajá. Bueno, yo ni lo sientes de que lo vas a depositar porque te duele más al depositar. Ahí hay que trabajar en la sensación, pero sí, al principio, sí. Los expertos recomiendan, o sea, los primeros pasos, esto está hablando secularmente, para lograr libertad financiera es determina un porcentaje fijo de tu ingreso mensual que vas a ahorrar. Esa es la decisión más importante en el mundo secular para tener libertad financiera. Que decidas si es el 5, lo recomiendan normalmente el 10%, ¿ok? Pero puedes empezar con el 5. Y que llueve, truene o relampaguee de lo que cobres, el 5, o sea, el 10% del diezmo, ¿no? Y luego el 5% o 10% de ahorro y se va para ahorro. Tan, tan, y vives con el 80% restante. Y la segunda decisión es si puedes automatizarlo, mucho mejor. O sea, que ya no dependa de que tú lo dicen los expertos, porque la mayoría no tenemos los hábitos para, para hacerlo manualmente, ¿no? Entonces, si lo puedes automatizar, mejor. Si quieren más detalles de estos, el libro se llama Money Master the Game. En español es ¿qué? Domina el juego del dinero. Money Master the Game. En español es dinero, domina el juego. Se los buscamos y lo ponemos ahí en el grupo para que lo compren. Domina el juego del dinero. Ese no es cristiano, pero tiene unos tips muy buenos de una persona que entrevistó a más de 100 multimillonarios y el resumen fue ese libro. ¿Okay? Y entonces está diseñado y está pensado para una persona promedio, o sea, no trae tips de vuélvete rico haciendo esto, o sea, son tips para que cualquier persona puede seguir. El autor es Anthony Robbins, o Tony Robbins. Además de estas, Walla, Finsus, Clar, También hay casas de bolsa como King, también te permite invertir a 7 días o 20 días. ok. Bueno, ¿Pero es en fondos? ¿O no, es deuda? Ok. Entonces, Fue una tasa de ahorro. ¿cómo? Es como si fuera una tasa de ahorro de todo. Y eso no, ¿no? ¿Como una caja de ahorro? Sí, algo O, o sea, te dan una tasa de rendimiento fija por el dinero que tengas ahí. Entonces, sí es, o sea, de hecho, sí, o sea, si en tu empleo tienen caja de ahorro, es probable que la caja de ahorro te dé un mayor rendimiento. Por ejemplo, yo doy una clase en el TEC de Monterrey
y la caja de ahorro del TEC de Monterrey da como el 14-15%, y entonces está genial porque es menor riesgo y da más que CETES, ¿no? Entonces, si en tu empresa, si tú trabajas en una empresa grande y tienen caja de ahorro, entonces sí puedes invertir ahí. Pero aguas con las cajas de ahorro. Armadas por personas, sí. No, pero yo digo en este caso es como si fuera una caja de ahorro. Pues el concepto es algo así. Esto se olvida. Sí, o sea, sí, el hábito de que tú destines un pago mensual es como si fuera una caja de ahorro, pero es personal. O sea, sí, cuidado con las tandas y darle el dinero a alguien más. Aguas. Ajá. ¿Vale? Didi, de las más nuevas está Didi. A mí no me lo han autorizado, pero Didi está dando el 15. Entonces, normalmente las nuevas, no sé si Plata también ya empezó a dar rendimientos. Entonces, hay varias instituciones que puedes analizar. Didi, Mercado Pago. ¿Cuál es mejor? Pues no hay una que sea mejor. De tasas más altas, creo que Mercado Pago, pero hasta 25,000 pesos. Que da el 14. Y da el 15, ¿no, Carlos? Igual hasta 25, ¿no? Una, digamos. 25,000 depósito mensual. Límite. Un banco, porque ningún banco da más allá del 3%. Sí. No invierten en ningún banco. Eso sí, no invierten en ningún banco. Nada más hay 3 opciones. Una es Ualá. Nada más váyanse con cuidado porque luego el servicio. Está Open Bank, que es la de Santander. Que es la nueva también, que no puedo abrir. Okay. Y está Mifel. Mifel es la que yo les podría decir que es la mejor para que empiecen en un banco anual. Obviamente te retienen tu 0.5% por ser banco, pero ahí el tope son 500,000 pesos y tienes el seguro de banco, ¿no? Del IPAP. Ok. O sea que Santander sí. Pero es Open Bank. La digital que es Open Bank. Eso si quieren bancos, y no contraten ningún fondo de ahorro, ningún plan de retiro, porque no son negocio. ¿Okay? Yo tengo cuenta en Inbursa CT y sí me da rendimiento. Sí, pero te da menos que si fuera CETES. Pero digo, o sea, por ejemplo, en este caso, que si es un banco, que lo mantienes líquido, que te da un rendimiento, digo, no te va a dar la millonada, pero sí. Sinceramente, yo preferiría tenerlo en CETES directo porque es NAFIN, Nacional Financiera. Entonces, pero sí, si te sirve porque ya del banco lo pasas tu tarjeta y eso, fabuloso, ¿no? Y luego te pueden dar incentivos por tener ahorro ahí. O sea, habría que evaluar. Sí. Para sacar, bueno, si no tiene de eso, lo puedes sacar en una aplicación. Sí. Todas son con aplicación. Ok, entonces, el fondo de ahorro es protección contra imprevistos, paz mental, pero mental, no espiritual. ¿Ok? O sea, mental de que ya tienes acomodada, tienes un plan financiero, pero no espiritual de que tu confianza, de que ya descansas porque ya no tienes preocupación, porque el dinero te va a rescatar, no. Es nada más tienes ya un plan estructurado para eventualidades. Y evitas caer en deuda nuevamente. Esas son las 3 razones por las cuales el fondo de emergencia es importante. Completarlo. 3 a 6 meses. Y ahora sí la pregunta de 3 o 6 meses depende del riesgo. Depende del riesgo de tu ingreso. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un empleo fijo, ya tienes años en la empresa, sabes que si te liquidan, o sea, si terminas de trabajar y te van a liquidar y te van a dar para vivir un año, ¿ok? Entonces el fondo puede ser de 3 meses. ¿Sale? Si tu ingreso mensual es variable, tienes tu negocio propio, sube y baja, entonces necesitas mínimo 6 meses porque no hay estabilidad. ¿Vale? Entonces, entre mayor el riesgo de tu ingreso, más meses debes tener ahorrados. ¿Vale? Sí. Si tú haces un SCA, por ejemplo, yo estoy en venta, traigo 60-40. Entonces, el 60 es mi base, 40 es mi variable. Este variable, ¿qué le hago? O sea, yo hasta la fecha me lo gasto. No ahorro. Pero ahora que soy más responsable, que es de 40, o sea,
Lo ideal sería meterlo todo a ahorro, es una justa mi base. No, cuando se hace el presupuesto decimos que si tienes un ingreso variable, saques un promedio del último año y eso es lo que consideras tu ingreso total. O sea, no lo separes entre fijo y variable, sino saca un promedio de lo que has generado en el último año y ese es tu ingreso total. Ahí es lo que, por ejemplo, se pueden haber meses que ganas 100, Ujú. 100 y hay otros que ganaste 10,000, Ujú. entonces sí es demasiado y ahí yo no trato eso de euro, porque Ok. en ese estilo de vida y de repente caigo y no tengo como ahorro. O sea, entonces eso me tiene luego complicado. Pero el primer paso, Tú puedes vivir, esta pregunta directa, personal, tú puedes vivir solamente con tu ingreso, digamos, Me corto unas cosas, pero sí, o sea, sí es factible. y que tu variable sea No, tu ahorro. ujú. O sea, sí, lo recomendable es que o sea, que en el orden que estamos, primero es el presupuesto, ¿ok? Ese sí lo tienes que hacer. Y, o sea, para no ponerte una carga que vaya más allá, o sea, no tienes que decir nada más con el fijo voy a vivir. Si logras hacer eso, estaría espectacular. Pero si tus ingresos son variables, al menos ese 40%, sacas un promedio del año pasado, ¿ok? Y entonces, si un mes ganaste 100 y el otro 10, pues el promedio es 55, ¿ok? Entonces, 55 mensuales, ya te das cuenta que no te puedes endeudar más y el mes que ganas 100, ahorras para pagar los meses. Que ganaste de los 55 hacia los 100, de los 40 que ganaste ese mes, de más, todos los 40 se van. Ajá, porque ya está en el presupuesto, porque ya sabes que ese ingreso no es que lo tengas extra. Ese ingreso mayor ese mes es para pagar los meses que no vas a tener ese ingreso tan alto. ¿Vale? Entonces, esa es una. La otra es que tú digas, ok, si ya tengo ese fijo, hago mi presupuesto sobre el fijo. Okay, si lo puedes hacer, sería como lo extraordinario, pero no quiero que parezca una carga, o sea, no es que lo tengas que hacer así, ¿no? Porque implica reducir tu nivel de vida. Entonces, pero si lo quieres hacer así y con el variable, pagar las deudas inmediatamente, hacer tu fondo de emergencia, ¿ok? Y comenzar a invertir, está fabuloso. ¿Ok? Entonces, el orden nuevamente, presupuesto, fondo de emergencia, plan bola de nieve, completar un carro. Completar fondo de emergencia y ahora sí, cuando ya tienes esos 3 a 6 meses, entonces ya puedes comenzar a invertir. ¿Vale? Sí. Dijiste mayores porque es un eso. Uh-huh. Más tiempo necesitas ahorrar del fondo de emergencia. Básicamente, si tú tienes un ingreso fijo, entonces ahorras por lo menos 3 meses. Y si tu ingreso es variable, 6 meses. Esa es la forma fácil de calcular. ¿Ok? Súper. ¿Qué dice Deuteronomio 8:18? Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. ¿Ok? Pero nuevamente, primero Dios, ¿ok? La confianza es en Él, que te da las fuerzas, te da los proyectos, te abre las puertas, te pone los instrumentos, todo. Y como consecuencia de que pusiste a Dios en primer lugar y lo obedeciste, entonces tienes riquezas. Ese es el orden, ¿no? Que primero, exacto. Primero quiero las riquezas, desobedezco a Dios, me olvido de Él, mi confianza está en el dinero, por eso no hay riqueza. O sea, entonces me encantan estos textos porque Dios no está peleado con las riquezas. Al contrario, Él quiere que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esa abundancia espiritual, abundancia física, abundancia emocional, abundancia en relaciones y abundancia también económica. ¿Ok? O sea, no está peleado, pero hay que seguir el orden. Entonces es Dios en primer lugar, obedecerlo y por consecuencia llegan las riquezas. ¿Claros? ¿Ok? Entonces aquí está el QR para que lo puedan escanear, pasar lista. No te vas a graduar. Y eso que ya recursaste 2.
No te va a tocar. Ahora sí vamos a hacer los diplomas. Ahora sí. Y ahora sí vine todas. Ahora sí, cierto. Felicidades. Súper bien, pues muchas felicidades por concluir la sesión número 8. Nos quedan 2. Si tienen dudas, apúntenlas. Vean la sesión de Plan Bola de Nieve, es la sesión 6. ¿Ok? Ahí está grabada. Si no han hecho Plan Bola de Nieve, si no tienes tu lista de deudas, vuélvelo a ver y hazlo. Recuerden que esto ya es práctico. ¿Vale? Entonces, y nos vemos en la próxima sesión. Que pasen buena noche. Hasta luego los que están en Zoom.